Bueno, muy buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. El día de hoy estamos reunidos en nuestro encuentro sincrónico del módulo 1 en la asignatura de seminario de investigación de la especialización en evaluación ambiental de proyectos. Inicialmente voy a hacer entonces un recorrido por nuestro plan de formación y cronograma para que verifiquemos los temas y actividades que tenemos pues pendientes de presentar, ¿no? Entonces miren que ya presentamos la actividad 1, ya se hizo pues la respectiva retroalimentación a cada uno de los temas que ustedes definieron como su proyecto de investigación y ya en esta siguiente entrega, que es el 10 de mayo, no es el 3 de mayo, sino el 10 de mayo, o sea que todavía tenemos tiempito, es la segunda entrega de avances de investigación. Entonces, está genial porque hoy estamos a 30, es decir, pues que tenemos exactamente 10 días para poder trabajar esta actividad. Y ya posteriormente viene la siguiente actividad que se entregaría el 31 de mayo, ¿no es cierto? Y la siguiente el 21 de junio y ya la última actividad el 12 de julio. Bueno, todavía tenemos pues buen tiempo todavía para el desarrollo de estas temáticas, entonces quería asegurarme que la fecha era el 10 de mayo, ¿no? De la próxima actividad y la siguiente el 31 de mayo. Entonces, bueno, ya cada uno, pues en este grupo, en este semestre, encontré pues los diferentes productos de investigación. Tenemos personas que quieren hacer un artículo de investigación, ¿no es cierto? Otros estudiosos consultoría y otro estudioso autoría. Entonces, pues realmente tenemos las tres opciones de productos de investigación en este semestre. Entonces, lo primero que debemos saber, apreciados estudiosos, es que a partir de las siguientes entregas, es decir, a partir de la entrega del 10 de mayo, lo que son artículos y consultorías deben comenzar a trabajar en este formato. Se llama formato único proyecto de investigación. Este formato está aquí en el módulo de documentos necesarios para el desarrollo de su proyecto de investigación. Entonces se van a dirigir a la parte inferior y este es el formático que ustedes van a descargar, está en Word. En un momento lo vamos a revisar. Además, todos los estudiosos, bueno, este es el formato para artículo y para consultoría. Y el de autoría, si se encuentra por aquí, ¿no es cierto? Formato autoría manual, es el formato pues que deberá descargar nuestro compañero que va a llevar a cabo la autoría del programa de ingeniería ambiental. Eso es lo primero, listo, que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo, todos nosotros debemos descargar el formato GB 010, ¿sí? Aquí está, plan de trabajo, seminario de investigación. Nuestro compañero de autoría, pues debe descargar, es este formato GB por acá, ¿listo? Entonces, miren, en este formatico GB 010, entonces ya está descrito pues, lo que cada uno de nosotros debe entregar, ¿no es cierto? Pero este formato ya lo tienen que entregar, como les digo, desde la siguiente entrega, desde la siguiente actividad, en cada una de las actividades, ¿vale? Entonces ya hicimos esta primera actividad y ahora en la segunda actividad, para lo que es artículo y para lo que es consultoría, pues debemos entregar el 10 de mayo el título de nuestro proyecto o de nuestra consulta, pues el título de nuestro proyecto de investigación, la descripción del problema, justificación y objetivos generales. Y efectivamente, pues dentro de estos 4 punticos que vamos a desarrollar, tenemos que tener unas referencias bibliográficas. Si yo digo que el problema de investigación, por ejemplo, es la falta de un sistema de gestión ambiental, ¿no es cierto?, en la empresa tal, entonces yo debo decir ese problema que hace referencia. Entonces, por ejemplo, que sin un sistema de gestión ambiental, la empresa entonces puede estar incurriendo o puede estar ocasionando impactos ambientales y sociales que no ha identificado y que por lo tanto, no sé, puede incurrir quizás en un tema normativo, en incumplimiento normativo o está afectando significativamente el ambiente. Bueno, la intención es que yo busque unos referentes, ¿no es cierto?, bibliográficos que realmente apoyen lo que yo estoy diciendo, porque es que no se trata solamente de prestar estudiosos de que yo estoy viendo el problema y es que yo pienso que ese es un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que yo pienso. No, es que mira que hay otras personas, estos expertos de estos artículos, de estos libros, de estos otros proyectos que también están en mi misma posición en cuanto a que esto es un problema. ¿Listo?
Entonces, por eso pedimos mínimo 10 referencias. Estas 10 referencias, pues, van a estar repartidas entre su descripción del problema y su justificación. Es decir, ¿por qué es importante que abordemos este problema? Entonces, usted va a encontrar que es importante para las empresas contar con un sistema de gestión ambiental por esto y esto, según la ISO 14000, supongamos, ¿ya? Pero entonces se trata de eso, ¿no? De que nosotros busquemos referentes que apoyen mis opiniones. Ok, entonces miren que esa es la entrega del 10 de mayo. Bueno, título, solución del problema, justificación y objetivos generales. Entonces ustedes pues van a diligenciar, ya saben, esta tablita. Y acá abajo, en la tabla de seguimiento, ya ustedes van a poner la primera retroalimentación que yo les hice. ¿Cuál fue esa primera retroalimentación? En la definición de su entrega, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a decir, el tema fue aprobado, por ejemplo, con esta observación que se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, a todos les puse que se tenía que tener en cuenta en la justificación ese aporte que se va a hacer con su proyecto, con su artículo, hasta con la autoría a los objetivos del desarrollo sostenible. Sí, eso es una observación que todos tenemos que tener en cuenta. Mi proyecto de investigación, independiente que sea una autoría, un artículo, o una consultoría, yo debo saber a qué objetivo de desarrollo sostenible estoy aportando. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta, y esto tiene que ir en donde, ya en la tabla de seguimiento, en las observaciones. Y aquí debe ir su firma digital, por favor. Bueno, si, por ejemplo, hemos hecho alguna asesoría, entonces lo mismo, voy a poner aquí la observación de la asesoría que se realizó, por ejemplo, el día de hoy, ¿listo? Entonces, aquí vamos poniendo, y eso es lo que vamos entregando, apreciados estudiosos, con cada una, pues, de las actividades. Este formatico realmente es clave porque finalmente este formato se va a esa área de investigación. Ellos son los que van haciendo esa revisión, ese seguimiento al avance de su proceso pues formativo en investigación y al avance pues de esas observaciones que usted ha atendido de parte pues del director, que en este caso soy yo. Entonces, bueno, entonces miren que lo primero es todos debemos ya descargar este formatico y lo debemos ya diligenciar pues para entregarlo con la próxima actividad y debemos descargar, ¿no es cierto?, el formato único de proyecto de investigación para artículo y consultoría y el formato de autoría pues para las autorías que vamos a realizar. Ok, ahora sí, entonces me voy a... Bueno, un tema con las consultorías que quiero pues antes mencionar. Recordemos que cuando entreguemos la última actividad, que si no estoy mal era el 12 de julio, ese día, y de una vez quiero adelantarme a esas personas. Si usted escogió la consultoría, debe saber que para el 12 de julio usted tiene que entregar esta carta, ¿no es cierto?, diligenciada y firmada por parte de la empresa en donde usted va a hacer la consultoría. Es una firma de puño y letra de su representante legal, ¿ya? Entonces, de una vez les estoy indicando esto para que no el 11 de julio, profe, es que por la pandemia no me he podido ver con mi representante, profe, es que por la pandemia, no, o sea, ya les estoy diciendo que para el 12 de julio esta carta debe estar firmada por puño y letra de su representante legal. Bueno, es para que la vayan ustedes también elaborando, se la vayan mostrando, le vayan preguntando y al final, pues como les indico, no vayan a haber sorpresas de que no la pude firmar, porque si ustedes los de consultoría no entregan esta carta, no se aprueba la asignatura de seminario de investigación. ¿Listo? Para que lo tengan también muy en cuenta. Listo, ok, entonces ahora sí me voy por acá al módulo 1, que hicimos pues la definición de nuestro tema de investigación. Aquí, apreciados estudiosos, hay unos videos, por aquí mejor dicho, en donde nos indican, por ejemplo, los tipos de investigación cuantitativa, cualitativa. Estos son metodologías, pero es clave pues que nosotros también las vamos conociendo, ¿sí? Porque también finalmente cuando yo propongo una consultoría, un artículo de investigación, pues yo debo saber cuál es el enfoque que yo le voy a dar a mi investigación. ¿Va a ser cualitativa, es decir, va a ser descriptiva, o va a ser cuantitativa, es decir, va a ser basada en unos valores y en un contenido numérico o estadístico significativo? En ambos casos, pues sabemos que tenemos que implementar análisis, descripción e interpretación de datos, pero es muy importante que ustedes desde ya pues vayan leyendo sobre esta información.
Listo, esto por acá, ya entregamos esta y ahora seguimos con los fundamentos de investigación. Miren que aquí hay unas lecturas que son muy importantes en reconocimiento de los entregables que vamos a hacer nosotros para la siguiente entrega. Primero, el planteamiento del problema, ¿no es cierto? ¿Qué es un problema? ¿No es cierto? ¿Qué es una situación problema? Y cómo yo la voy a abordar desde mi proyecto de investigación. ¿Sí? La justificación, por qué yo debo investigar sobre la solución a este problema o sobre una posible solución a este problema, sea en artículos, sea en consultoría. Claramente los estudiosos de autoría no tienen que realizar este planteamiento, pues porque ellos ya tienen unos temas estipulados desde el diseño curricular de cada asignatura. Pero igual deben saber los estudiosos de autoría que finalmente tienen que llevar a cabo una introducción, ¿no es cierto?, al tema de la autoría que finalmente dé cuenta de qué se está buscando o cuál es el propósito de esa asignatura para un ingeniero ambiental, ¿no? O sea, finalmente también tenemos nosotros que justificar la importancia de esa asignatura en el contexto del futuro ingeniero ambiental. Ok, aquí hay un tema nuevamente, diseño metodológico, ¿no es cierto? Planteamiento del problema. Entonces, miren que la primera actividad, apreciados estudiosos, nos indica lo primero que tenemos que hacer. Revisar, ¿no es cierto? Y diligenciar este formato GB 010. ¿Listo? Ahora sí, estudiar las lecturas que se encuentran en el aula, las cuales mencioné a continuación. Todos tenemos que leer y estudiar este libro. Metodología de la investigación, Sampier, sexta edición. Este libro, ¿en dónde está? Si ustedes se dirigen a módulos, van a observar que por aquí, en documentos necesarios para el desarrollo de su proyecto de investigación, está libro Metodología de la investigación. ¿Sí? Este libro es obligatorio, o sea, es obligatorio que todos lo leamos desde ya, ¿sí? Que nos vayamos relacionando sobre todo con esos conceptos. Este libro es muy metódico y nos marca una ruta muy fácil para comenzar a establecer la definición de mi tema, el problema, la justificación, la metodología. Entonces, por favor, no se niegue este libro. Es obligatorio, como les digo, su lectura. También, entonces también tenemos que hacer pues, la lectura de este material de estudio, ¿no? Que ya hace un ratico ya mencioné. Entonces, bueno, después de que ya hayamos hecho esta lectura, miren que aquí están las lecturas, vamos entonces sí a comenzar con cada uno de nuestros ítems a abordar. Entonces, título, ¿no es cierto? El título debe ser coherente con el problema de estudio y el objetivo de proyecto. Yo, como sé, apreciados estudiosos, que mi título es el título correcto o es el título verdadero, porque mi título es muy parecido a mi objetivo. Por ejemplo, si mi título, apreciados estudiosos, o mi tema de investigación, perdón, es, por ejemplo, identificar la tecnología de optimización para el tratamiento de lodos, ¿sí? Supongamos que ese es mi tema. Entonces, ese es mi tema de investigación. ¿Cuál es mi objetivo? Identificar, ¿no es cierto?, la metodología. Recordemos que el objetivo siempre se va a estipular o siempre se va a plantear con un verbo en infinitivo, ¿no? Entonces, identificar, planear, proponer, diseñar, desarrollar, bueno, escribir, ¿sí? Entonces, ese objetivo es, o el objetivo de mi proyecto es identificar la metodología más eficaz para el tratamiento de lodos, ¿no es cierto? Ese es mi objetivo. ¿Cuál va a ser mi título? Pues mi título simplemente va a ser identificación o tecnología más eficaz para el tratamiento de lodos. Sí, es muy parecido, simplemente le voy a eliminar como ese verbo en infinitivo, ¿ya? Y finalmente, mi problema, pues ese objetivo debe dar solución ¿a qué? Al problema que yo estoy planteando. Por eso decimos que el título debe ser coherente con el problema y el objetivo del proyecto, el objetivo de estudio. Muchas veces ustedes quizás dicen, pero yo ¿por dónde comienzo con mi problema? Es que este problema es muy amplio. Claro, tu problema es muy amplio, pero es que tú tienes que especializarte en un aspecto en específico, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de un sistema de gestión ambiental o estoy hablando de unas carreteras sostenibles, pues yo no voy a comenzar a hablar de todos los impactos que una actividad puede generar, ¿no? Yo
comienzo, supongamos, a identificar los impactos que la construcción de una carretera puede generar, ¿no es cierto? O identificar los impactos de la empresa en donde yo estoy diseñando ese sistema de gestión ambiental y esos son los problemas que se están presentando, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo como que voy aterrizando todo mi documento pues a lo que realmente es mi objeto de estudio, porque si yo comienzo con, no sé, desde 1746 se estipuló que no sé qué, no, pues nunca vamos a terminar. La intención es que arranquemos. Una carretera es esto, una carretera sostenible se definió en 1989 como esto, o sea, algo muy puntual, ¿listo? La descripción del problema que busca, pues que nosotros contextualicemos esa situación problema, ¿sí? Que nosotros realmente podamos informar al lector que hay un problema al respecto, que yo lo pueda convencer, ¿sí? Entonces yo tengo que darle cifras, mira que el impacto ambiental causado por la construcción de una carretera es este y este, de acuerdo con las cifras, no sé, del departamento de planeación, se han contaminado tantos y tantos ríos, o sea, yo tengo que mostrar el problema, tengo que convencer al lector que efectivamente hay un problema en esa situación que yo estoy describiendo, ¿sí? Y no solamente, como les decía un momento, es yo decirlo que yo creo que hay un problema, sino que hay cifras de otros estudios, de otros profesionales, de otros documentos que están respaldando mi opinión. ¿Listo? Eso es clave, porque muchas veces nosotros podemos considerar que hay un problema al respecto, pero hay más de desconocimiento mío que lo que realmente se trata esa situación problema. Entonces es clave que yo busque referentes y quizás ustedes qué tal, que pues puedan llegar al punto de que no, mira, este problema ya fue solucionado, este tema de los impactos ambientales de las carreteras pues ya está siendo abordado por el INVIAS a través de esta guía o el Ministerio de Ambiente sacó esta otra metodología para identificación y para el manejo, pues nada, no hay un problema entonces. ¿Sí? Entonces tu proyecto tiene que cambiar, porque es que también esa acepción del problema, apreciados estudiosos, ¿de qué me sirve? Para identificar la pertinencia. ¿Sí? ¿Es pertinente yo estudiar esto? ¿Es pertinente que yo pueda estar hablando que todavía existe este problema cuando ya hay muchas otras fuentes que lo han solucionado? ¿Listo? Eso es clave. Por eso necesitamos, como les digo, que haya una revisión bibliográfica. Eso es obligatorio. ¿Listo? Porque si usted solamente se basa en lo que usted piensa o en lo que sus compañeros le han dicho o lo que su empresa ha vivido, pues efectivamente no es correcto. Sí, ese planteamiento no va a ser correcto y va a partir desde un desconocimiento que realmente pues desde una situación problema, ¿vale? La justificación. Entonces aquí nuevamente ya hemos nosotros planteado un problema, o sea, ya hemos dicho cuál es el problema que queremos pues de una otra forma solucionar y ahora la justificación en qué se basa. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Que usted aborde ese problema. ¿Por qué considera que este tema es importante que se aborde? Bueno, entonces aquí hay unas preguntitas que ustedes deben dar respuesta. ¿Por qué genera interés el tema de estudio planteado? Lo primero. ¿A quiénes les sirven los resultados de este proyecto de investigación? ¿Sí? ¿Y cuál es el aporte en el mejoramiento ambiental? De esa forma, usted va a justificar por qué es importante que llevemos a cabo este proyecto de investigación, sea consultoría, sea artículo de investigación, sea autoría. ¿Listo? O sea, ¿por qué es importante que llevemos a cabo este proyecto de investigación? ¿Listo? El objetivo es el propósito que yo busco al desarrollar este proyecto de investigación. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando del objetivo, es eso que yo quiero lograr, ¿no es cierto? Que yo quiero alcanzar. Y para mí, pues debe ser muy claro, chicos, si yo no tengo una meta establecida, pues efectivamente no tengo una ruta para trazar. Algo así como cuando le dicen a uno, si usted no sabe a dónde va a ir, pues el taxista tampoco lo va a saber llevar, ¿no es cierto? Entonces, si yo me quiero subir en este bus del proyecto de investigación, pues yo tengo que saber a dónde quiero llegar. Entonces, quiero llegar a identificar las mejores tecnologías para esto, quiero llegar a identificar o a definir los indicadores ambientales, económicos y sociales para esto. ¿A dónde quiere ir usted? ¿Conforme a qué? Pues a una solución o a una posible respuesta a ese problema de investigación que usted está planteando. Entonces, miren que todo se tiene que unir, o sea, todo tiene que ser también una ruta.
¿Listo? Y los objetivos específicos nos van a estipular, pues, cómo se abordará ese proyecto de investigación. Entonces, por ejemplo, para identificar cuál es la mejor tecnología para el tratamiento de lodos, ese primer objetivo, ¿cuál va a ser? Pues llevar a cabo o analizar o llevar a cabo una revisión bibliográfica sobre las diferentes tecnologías que se han implementado en los últimos 10 años. Miren que su objetivo general es el propósito macro, ¿sí? Y los objetivos específicos son esos resultados que usted va logrando poco a poco. ¿Para qué? Pues para lograr su objetivo general. Entonces, mi primer resultado, que yo creo que debe ser, ¿cuál es? Pues poder investigar cuáles son las tecnologías actuales, ¿no es cierto? Ese es como el primer resultado. El segundo resultado, realizar un análisis de viabilidad ambiental, social y económica para las principales tecnologías que se investigaron, ¿no es cierto? Ese puede ser otro resultado. Y el último resultado, entonces, puede ser, por ejemplo, llevar a cabo un estudio de viabilidad económica, ¿no es cierto?, para establecer realmente si esa es la mejor tecnología. Entonces, miren que esos objetivos específicos, pues finalmente me van marcando unos resultados más pequeñitos, pero que finalmente están aportando a ese objetivo general o a ese propósito general. ¿Listo? Y las referencias bibliográficas, apreciados estudiosos, pues son todas esas fuentes bibliográficas que yo utilicé para poder justificar, pues, cada uno de estos ítems, ¿no? Entonces, para que lo tengamos, por favor, muy en cuenta. Voy por acá. Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran mencionar, por favor, de esta actividad que tenemos? Y yo ya acabo mientras tanto abriendo mi presentación. ¿Alguna pregunta para el 10 de mayo? ¿Cómo ustedes se sienten con el tema que han definido hasta este momento, apreciados estudiosos? ¿Qué han podido leer en esta semana, por ejemplo? ¿Quién nos quiere dar su opinión? ¿Quién nos quiere comentar cómo se siente con la definición? ¿Están seguros? ¿Quizás tienen que revisar más? Yo creo que en cuanto a lo que yo escogí y de acuerdo a las observaciones que usted me hizo, pues creo que está como muy general. De pronto podría como puntualizarlo un poquito más. He ¿Cuál es su estado tema de revisando investigación? pues la idea es que dentro de la empresa donde yo trabajo crear un instrumento de línea base, pero ambiental. Porque si bien tenemos un instrumento de línea base para la ejecución de los proyectos, en otros componentes, como los productivos, sociales, comerciales, pero en la línea ambiental no tenemos eso. Y que ese instrumento me da unos indicadores, porque si bien trabajamos con producción sostenible, como para darle peso o no darle peso, sino demostrar que en realidad sí es una producción sostenible mediante esos indicadores y esos resultados que me puede arrojar la línea base, porque la aplicamos depende pues del proyecto. Si es muy de largo plazo, sería una línea base inicial, intermedia y final, o si no, inicial y final, para ver cuáles fueron esos cambios en cuanto a materia ambiental se refiere en los proyectos. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es el propósito entonces de tu investigación? ¿Cuál es el Ver en los propósito de tu proyecto? proyectos. En los proyectos nosotros trabajamos todo lo que es producción sostenible. O sea, por ejemplo, trabajamos implementación de huertas caseras, de huertas comunitarias, que si galpones de pollo, que si esto. Y todo eso lo hacemos bajo unas líneas ambientales. Por ejemplo, nosotros para la producción de agrícola trabajamos con sistemas de bombeo de agua que funcionan a través de paneles solares. O sea, nosotros tenemos varias cosas puntuales dentro de la ejecución de nuestros proyectos que son vitales, porque nos aseguran, pues, de alguna u otra forma que no estamos haciendo daño al medio ambiente, pero eso no se ve en ningún lado. Ok. O sea, que tú serías lo que te mencionaba, un instrumento, sí, de seguimiento, ¿sí? ¿Correcto?
Sí, ¿Sería claro, eso? aplicar antes de la intervención y después de la intervención para ver cómo queda el proyecto en materia ambiental y cómo nosotros aportamos con la ejecución de esos proyectos al mejoramiento pues, de las condiciones Ok, donde listo. intervenimos y también de... Ujú. Bueno, pues en ese caso, por ejemplo, como tú lo mencionas, efectivamente lo primero que tenemos que hacer es estipular qué instrumento es el que yo quiero elaborar. Miren que eso es clave, ¿sí? Porque como tú lo dices, está muy general, claro, está muy general porque finalmente no tienes como un instrumento finalmente. Por ejemplo, cuando uno dice un estudio de impacto ambiental, un plan de manejo ambiental, un sistema de gestión ambiental, no, Exacto. entonces, eso a mí en qué me ayuda, pues que finalmente me va a permitir de una u otra forma enmarcar mi trabajo, ¿no es cierto? Y el alcance pues que yo quiero para mi proyecto de investigación, porque sí, si lo dejo tan largo, o sea, si lo dejo como tan amplio, como que, claro, efectivamente no voy a tener como un alcance definido y pues eso también va a hacer que mi trabajo finalmente no tenga como unos limitantes o como una guía. Entonces, sí, lo primero es definir, ¿no es cierto?, ese instrumento pues en el que tú vas a trabajar. Yo creo que te recomendé también una lectura para que por favor la revises y de esta forma pues también puedas, como tú dices, pues dar como un alcance un poco más limitado, ¿no? Y que los resultados pues sean acordes a lo que tú realmente esperas para pues que sea útil para tu empresa, en este caso que es una consultoría. Muchas gracias por tu participación. Bueno, entonces, ahorita, gracias Natalie, ahorita entonces, apreciados estudiosos, voy a compartir con ustedes pantalla, ¿no es cierto? Ya para que podamos ir viendo algo además que es clave, y es, apreciados estudiosos, la aplicación de normas APA. ¿Listo? Ya nosotros vimos el tema de plan de trabajo y asesoría GIVI, ¿no es cierto? Después vamos a ver un tema de normas APA para que lo tengamos en cuenta. Entonces, creo que ya están viendo mi presentación, ¿no es cierto? Me confirman, por favor, que después, sí, ¿no? Sí, sí, señora. Gracias, eres muy amable. Entonces, miren, pues lo primero, como ya les mencioné, pues debemos diligenciar nuestro formato de plan de trabajo y asesorías GIVI 010. Denme un segundo que me está cargando. Dios, listo. Este formatico pues es lo primero entonces que vamos a comenzar a reconocer. Lo segundo, como les mencioné hace un momento, ¿cómo yo defino entonces mi problema de investigación? Pues entonces, como lo mencionábamos, es indispensable pues que este problema de investigación parta de mi experiencia, ¿no? Eso es clave. Yo en qué he trabajado, yo qué proyectos he podido realizar y pues de esta forma definir cuál es ese problema de investigación que yo quiero abordar, ¿no? Siempre, como les mencioné también desde la anterior clase, teniendo en cuenta cuál es mi perfil profesional, ¿listo? ¿Cuál es la experiencia que yo tengo para poder abordar este problema de investigación? Cuando ustedes van a estar definiendo este problema de investigación, apreciados estudiosos, pues lo primero que ustedes tienen que estudiar es finalmente cuáles son los antecedentes que existen al respecto, ¿no? Que era lo que les indicaba sobre el uso de las diferentes fuentes bibliográficas, ¿no? Este problema es pertinente, no es pertinente. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Yo tengo este problema de investigación, por ejemplo, nuestra compañera nos mencionaba, bueno, considero que el problema de investigación es que no hay un mecanismo, cómo hacer seguimiento al avance, ¿no es cierto?, o a la implementación de los diferentes proyectos productivos que hemos hecho pues, en la empresa. Ese es el problema, o sea, esa es como una situación problema que ella menciona, pero entonces ahora lo que tenemos que buscar es realmente ese problema a qué está llevando a la empresa, ¿no es cierto? O esa situación a qué está llevando a la empresa. Entonces es que la empresa no tiene herramientas o información suficiente para la toma de decisiones, o la empresa no tiene información para mostrarle a las autoridades ambientales en cuanto al cumplimiento de los diferentes proyectos productivos, y esto pues le ha ocasionado, por ejemplo, quizás pagar una multa o quizás hacer más actividades de las necesarias porque no tuvo cómo soportarlo. O sea, tengo yo que buscar un problema a esa situación. Si mi problema es, como les digo, que no hay una herramienta para hacer el seguimiento de los proyectos productivos, pues entonces de esa situación, ¿qué problema está surgiendo?
¿sí? O quizás, por ejemplo, yo puedo indicar que sin ese seguimiento, entonces no es posible evaluar, por ejemplo, si las estrategias fueron positivas o negativas para la toma de decisiones en futuros proyectos. O sea, como les digo, yo tengo que garantizar y yo tengo que convencer de que hay un problema con esa situación que se está presentando en la empresa o en otro sector, el cual yo quiero investigar, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ahí es cuando ya mencionamos, bueno, realmente lo que yo estoy proponiendo, si es viable, o sea, yo sí lo podría hacer, si cuento con la información, ¿no es cierto? Entonces aquí es cuando yo ya comienzo a mirar cómo voy a hacer o cómo voy a pretender solucionar este problema. Entonces, no, pues tengo que buscar una metodología con esas características o tengo que mirar a ver si en el Ministerio de Ambiente o quizás en una metodología de formulación de proyectos se evidencia una guía para hacer el seguimiento a este tipo de proyectos productivos. O sea, tiene que tener usted claro desde ya, no la ruta, pues la metodología, pero al menos que usted sepa que sí es viable lo que usted está proponiendo. ¿Listo? Y los resultados son originales, o sea, esos resultados que usted está proponiendo realmente, o lo que usted busca lograr, realmente es pertinente, es innovador. Con innovador no estamos haciendo referencia a que, no sé, voy a desarrollar la máquina del tiempo. No, o sea, estamos hablando de lo que usted está proponiendo es innovador para esa empresa, es innovador para esa zona, es innovador para ese sector. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nuestra compañera dice, es que mi empresa no maneja esos instrumentos. Listo, para su empresa va a ser un aporte, porque esa empresa nunca lo ha manejado y no tiene conocimiento de cómo hacer un seguimiento de sus proyectos productivos. Eso está genial porque en esa empresa no se ha manejado. ¿Listo? Si yo estoy hablando del sector, no sé, el sector, por ejemplo, ganadero. Para el sector ganadero, lo que usted está proponiendo realmente no existe, o sea, no lo ha tocado ninguna otra institución, o bueno, usted me dice, no, mira, es que eso sí se ha hecho, pero se ha hecho es en la costa, pero para el departamento, por ejemplo, de Villavicencio no se ha hecho. Ah, perfecto, entonces es innovador ¿para quién? Para Villavicencio, y eso también es pertinente y eso también es correcto. Muchas veces, apreciados estudiosos, yo puedo tener un problema o puedo tener un proyecto pues muy interesante, pero si yo no lo sé vender, pues efectivamente se me va a caer. Quizás, y aquí también quiero hacer referencia al caso de un compañero que entonces me indicó que se quería hacer el análisis del ciclo de vida del café. ¿Sí? Pero si tú buscas ese tema, análisis del ciclo de vida del café, ya hay muchas investigaciones al respecto, ya hay mucho avance sobre ello, ¿sí? Ya no es innovador el tema. Bueno, quizás él después me dice, no, es que yo quiero hacer el ciclo de vida del café para esta especie que se siembra, no sé, en el departamento del Cauca, y para eso no se ha hecho. Ah, eso ya es diferente, ¿listo? Entonces, si tú consideras que ese tema es pertinente, es válido, ¿sí? Pero como les digo, tenemos que saber cómo venderlo. Si me estás escuchando y consideras que quieres seguir con tu tema, pues lo puedes hacer, obviamente, pero como te digo, tiene que ser clave esa parte de innovación. Es que, mire, el análisis del ciclo del café para la especie, no sé, para Castilla, que se siembra en el departamento del Cauca, no hay nada. Ah, perfecto. Para el café sí lo puede haber, ¿no es cierto? Pero para esa especie en específico, para el departamento del Cauca, no hay información al respecto. Entonces, miren que ahí es un tema viable, ¿listo? Entonces, sí es muy importante pues que yo sepa, por eso nos mencionaba hace un momento, yo tengo que convencer al lector que hay un problema, yo tengo que saber que es innovador y que mis resultados son originales, siempre teniendo en cuenta, como les mencioné hace un momento, mi perfil profesional, mi experiencia, porque eso es lo que me garantiza pues que yo voy a terminar, que yo voy a culminar con esa asignatura, con el proyecto de investigación. Porque es que, chicos, cuando nosotros desconocemos de ese tema, ese proceso de aprendizaje me puede llevar más tiempo del año o de los 6 meses que nosotros tenemos para desarrollar esta asignatura. Entonces, por eso también es clave eso, ¿no? O sea, que yo sea muy consciente de que finalmente conozco un poco sobre este tema. ¿Listo? Y ahora sí, la justificación, pues en este caso debemos dar respuesta a las principales preguntas pues, que hace un momento les mencioné, pero sobre todo yo tengo que establecer que esa importancia por la cual yo estoy desarrollando esta investigación es porque efectivamente hay una necesidad, o sea, sí se necesita, sí hay un requerimiento, ¿listo? Y no es volver a describir el problema, pues porque el problema usted ya lo describió en el anterior ítem, pero es que usted sepa
que esa necesidad realmente se necesita solucionar y que su proyecto es el que lo va a hacer. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, es cuando uno ya comienza también a identificar si este problema ha sido resuelto o no, si existen guías metodológicas pues al respecto. Por ejemplo, como le mencionamos a nuestra compañera, pues tienes que buscar una guía que te oriente sobre alguna metodología para poder hacer un seguimiento y controlar proyectos productivos y qué se ha hecho sobre el tema, ¿no? Entonces miren que estos dos ítems, problema y justificación, pues finalmente me van a mí como a garantizar o me van a mí a asegurar que yo puedo continuar con este tema de investigación. Ahora, ¿cómo yo voy a elaborar estos documentos, apreciados estudiosos? Y aquí es algo pues que yo hago mucho énfasis porque esto es clave. Lo primero es que yo debo ser muy consciente del respeto de la propiedad intelectual, ¿sí? O sea, yo debo saber que si yo estoy consultando una información que no la he elaborado yo, que no salió pues de mi imaginación, yo debo citar y referenciar el autor de quien yo tome esa información. O sea, lo primero ante todo es el respeto por la propiedad intelectual de los demás. ¿Listo? Ese respeto por los derechos de autor. Eso para nosotros es clave. Y es clave, apreciados estudiosos, no solo por un tema académico, sino por un tema legal. Si nosotros no respetamos los derechos de autor, si no respetamos la propiedad intelectual de otras personas, pues pudiéramos estar incurriendo en un delito que se denomina plagio, tanto ustedes como yo. ¿Listo? Por eso, desde la siguiente actividad que ustedes me van a entregar, lo primero que yo voy a hacer es una revisión de plagio, es una revisión de copia textual que ustedes hayan hecho y que si no está citada, si no está referenciada, pues efectivamente ese documento es no aprobado y cuando ese porcentaje supera el 24%, inmediatamente yo lo regreso, ¿sí? Se los devuelvo inmediatamente porque a mí no me sirve de nada revisar, hacer comentarios, retroalimentar sobre una información que no ha sido creada por ustedes. No estoy diciendo que ustedes no puedan usar fuentes bibliográficas, obviamente las deben usar además, pero que esa información siempre esté citada, siempre esté referenciada. El uso de la cita textual, es decir, que yo copio y pego tal cual como lo dijo Pepito Pérez, esa es una, como les digo, es como una actividad que yo debo hacer exclusivamente para definiciones, ¿sí? Por ejemplo, un sistema de gestión ambiental se define como, según la norma ISO 14.000. Perfecto, eso está perfecto. Pero si usted sigue hablando y hablando del sistema de gestión ambiental y sigue copiando y pegando todo lo que dijo la ISO 14.001, pues efectivamente eso es una copia textual que no tiene sentido, porque aquí no se trata de copiar y pegar lo que dicen otros, sino que usted lea la información, que usted la analice, que usted la interprete, que usted además también mezcle eso con su experiencia. Entonces, sí, el sistema de gestión es esto y esto, y además podemos afirmar que para la empresa también puede significar, o sea, como que yo también voy metiendo lo que yo sé y lo que yo he hecho con mis propias palabras. Quizás, por ejemplo, no sé, yo pueda, ¿cómo se dice eso? Parafrasear, ¿no es cierto? Entonces yo estoy leyendo un artículo, un documento sobre un tema en específico, me gustan las ideas que se están mencionando pues, en ese artículo y yo lo puedo pasar a mi vocabulario, como a lo que yo normalmente escribo, o sea, no lo copio textualmente, pero lo cito. Eso es válido también, ¿listo? Yo poder coger esa información, analizarla, interpretarla, quizás usarla para un ejemplo, ¿no es cierto? Pero no de copia textual, sino que yo como que también la pongo en mis propias palabras y finalmente cito el autor. ¿Listo? ¿Eso en qué me ayuda? Pues en reducir ese porcentaje de plagio, ¿vale? Que eso es también, pues como les decía hace un momento, es indispensable. Bueno, para esta citación y referenciación de la información, nosotros vamos a usar una norma que se denomina norma APA. ¿Listo? Esa es la norma estipulada por nuestra universidad Manuela Beltrán para la elaboración de los diferentes documentos. Así que ustedes pues deben usar la guía de normas APA. Esa guía de normas APA, apreciados estudiosos, se encuentra dentro del módulo de guía didáctica de nuestra aula, de la asignatura de seminario de investigación y en todas las asignaturas de la especialización. Entonces ustedes en todos los módulos que dice guía didáctica, ustedes ahí van a encontrar
esa guía de normas APA. Bueno, para que lo tengan muy en cuenta, para que la descarguen. Ese es un documento de obligatorio estudio. O sea, yo tengo ya que comenzar a estudiar cómo aplico las normas APA, cómo cito, cómo referencio. Ahí hay unos ejemplos. Es muy fácil de comprender esa guía de normas APA de nuestra universidad. Entonces, para que por favor pues, hagan uso de esa norma. ¿Listo? Y hay algo, pues, que es para nosotros también muy importante, que son los administradores de referencias bibliográficas. ¿Se acuerdan que yo en la anterior sesión les indiqué, pues, que era una actividad que yo consideraba obligatoria en cuanto a una elaboración de una investigación, porque, pues, nos ayuda mucho, ¿sí? Miren que los administradores de referencias bibliográficas, apreciados estudiosos, nos permiten organizar la información, ¿sí? O sea, eso es clave. Entonces, por ejemplo, no sé, yo estoy, cuando ustedes sabrán que van a hacer el problema, que van a hacer la justificación, ustedes se van a encontrar con una cantidad pues, de información, de libros, de artículos, de proyectos, de documentos técnicos que quizás pues no los vayan a usar todos para la justificación, ¿no es cierto? Ustedes dirán, esta información está súper interesante, pero no la voy a usar en este momento o solamente voy a usar, no sé, la primera página de este libro, pero este libro está muy completo. Entonces, estos administradores de referencias bibliográficas lo que hacen es que yo voy organizando en esa plataforma esos documentos que yo voy encontrando. Hay diferentes formas de organizar la información. Por ejemplo, yo lo que hago es como que voy organizando la información teniendo en cuenta los ítems del formato, ¿no? Entonces, este libro me sirve para la introducción, este libro me sirve para la justificación, este libro me sirve para la metodología, ¿sí? Hay personas que no, hay personas que lo hacen por tema. Entonces, por ejemplo, este libro me sirve para poder abordar las diferentes tecnologías que hay actualmente para el tratamiento de los. Este otro libro me sirve a mí para estipular, por ejemplo, un análisis de viabilidad ambiental. Este otro libro me sirve a mí para poder hacer, no sé, una matriz de esto, ¿sí? O sea, como por temas. Entonces, yo, por ejemplo, lo hago por ítem, como les digo, otros compañeros míos lo hacen por temas y está perfecto. ¿Cuál es la importancia? Que usted tenga la información a la mano, ¿sí? Y que, por ejemplo, uno mañana o la próxima semana usted encuentre información valiosísima para su proyecto de investigación y cuando en 3 meses o en 2 meses, cuando ya tenga que hacer usted un marco conceptual, no se acuerde dónde fue que la dejó y tenga que volver a buscarla, que eso es perder mucho tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros recomendamos mucho hacer uso de los administradores de referencias, porque los van a ustedes a organizar y porque les van a ustedes a optimizar el tiempo. Bueno, como se menciona en la diapositiva, contar con la información cuando la necesitemos. Entonces es genial porque yo la tengo a la mano todo el tiempo, no tengo que estar buscando las 80.000 carpetas que tengo de información para este proyecto de investigación. Asegurar el uso de las normas técnicas. Miren que cuando nosotros usamos estos referentes estos administradores de referencias bibliográficas, ellos se encargan de citar y referenciar conforme a la norma que yo le dije. Para nuestro caso, pues la norma APA. Entonces, cuando yo tomo un libro de mi administrador de referencias bibliográficas, él ya me dice a mí el nombre del autor, o sea, todo lo que yo necesito para poder cumplir con la norma APA. Y eso es genial, o sea, es más que genial, es perfecto, porque créanme que en esa verificación de citas, de referencias, de información, me puede tomar mucho, mucho tiempo. Entonces, les cuento que eso es una maravilla. Y hacer eficiente pues, nuestro trabajo en cuanto pues, a una revisión de las citas bibliográficas. Entonces, pues yo creo que son razones suficientes para que tomemos la decisión de implementar un administrador de referencias bibliográficas. Nosotros en la universidad, bueno, nosotros en la especialización, perdón, o sea, la profesora Ivonne y yo, que somos las profes de investigación, usamos este administrador de referencias que se llama Mendeley, es gratuito, ¿sí? Simplemente, bueno, usted lo puede descargar, es maravilloso porque tú lo puedes descargar en tu computador y se unifica con tu Word. Entonces, todo lo que tú vayas haciendo en Word, pues Mendeley también lo va guardando, entonces, perfecto. Gestiona pues la información, ¿no es cierto? Permite cargar información de forma manual e importar la información de bases de datos u otras fuentes de información, genera citas bibliográficas y permite la revisión de los documentos y se puede hacer trabajo colaborativo. Por ejemplo, yo puedo compartir
mis referencias bibliográficas con otro compañero, ¿sí? Si estamos quizás abordando un tema parecido, similar, pues lo podemos compartir esas referencias. Entonces, como le digo, pues nosotros usamos este administrador de referencias, Mendeley, otro que también es muy famoso es Zotero, ¿no es cierto? Pero ustedes definen, pues si ustedes ya manejan uno perfecto, si no, pues sería pues chévere que pudieran usar Mendeley. ¿Qué les digo? En la página, en la plataforma, perdón, de la asignatura de seminario de investigación, hay un video en donde les explicamos el paso a paso de cómo implementar, o sea, de cómo descargar, que es lo que están viendo ustedes en pantalla, cómo descargar el software, cómo también instalarlo en su computador y ya cómo posteriormente usted lo puede usar. Entonces, esa información la van a encontrar en este videito, que como les digo, pues también está en esa carpeta, que se dice documentos necesarios para el desarrollo de nuestra asignatura. Y voy a verificar así como rápidamente. Un segundo, verifico exactamente dónde está. Y más bien lo pongo ahí. Sí, se llama video, sí, aquí está. En la carpeta, como les digo, documentos necesarios para el desarrollo de mi proyecto de investigación. Hay un video que es pues con este link, que se llama, así ustedes lo encuentran ahí en nuestra plataforma, video administradores de referencias, así se llama el videito. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo puedan buscar, pues porque no voy a usar este tiempo para que lo instalemos. Es una instalación pues normalita, no es que sea nada extraño, pero estoy segura que ustedes en otro momento lo pueden hacer, bueno, para que sigamos avanzando en los temas, ¿vale? Así se llama el video y este es el link, que ustedes, pues como les digo, lo van a encontrar ahí en nuestro módulo de documentos necesarios para el correcto desarrollo del proyecto de investigación. ¿Listo? Esa es la invitación, preciados estudiosos, pues que podamos nosotros usar estos administradores, que usemos la guía de normas APA y finalmente pues hay unos formatos que también son bien interesantes y que ustedes van a encontrar directamente en Word, ¿sí? El formato en Word, tanto o sea, el formato único de proyecto de investigación sobre el cual ustedes tienen que desarrollar la investigación, pues tiene unos estilos de texto y de navegación que ustedes pueden conservar. Sin embargo, pues aquí están también las diferentes formas de cómo podemos hacer esa modificación, ¿no? Para que también lo tengamos en cuenta. Esto ya lo voy a abordar más adelante. Porque aquí sí tenemos que tener en Word, pero ya más adelante lo voy a abordar como de forma más despacio en la siguiente entrega, en la siguiente encuentro sincrónico, perdón. Porque en este encuentro sincrónico quiero que comencemos con el manejo de las normas APA, porque como les digo, es indispensable desde ya que nosotros las comencemos a manejar. ¿Listo? Entonces, por favor, para que tomen nota de todo lo que vamos a hablar en este encuentro, porque finalmente esto es lo que yo voy a comenzar a revisar desde la siguiente entrega. Entonces, bueno, estas normas APA de preciados estudiosos es para todos, es para todos, consultoría, autoría y artículo. ¿Listo? Es obligatorio para todos y es igual de estricto para todos, o sea, la revisión es igual de estricta para todos. La norma APA, ¿qué nos permite, apreciados estudiosos? La estandarización y unificación de la presentación de la información. ¿Listo? Entonces, todos vamos a presentar la información con un mismo formato, con unos mismos criterios en nuestros proyectos de investigación. Permite el diálogo interdisciplinario, porque finalmente permite establecer unos códigos comunes que permiten la contribución interdisciplinaria para el desarrollo del conocimiento. Entonces, cuando todos estamos, por ejemplo, mencionando que tiene que haber una introducción, ¿no es cierto?, que tiene que haber un planteamiento del problema, una justificación, un marco conceptual. Por ejemplo, la autoría no va a tener ni problema ni justificación, pero su grosor, ¿dónde va a estar? En el marco conceptual, ¿no es cierto? Y en unos ejercicios de aplicación. Entonces, esos usos de las normas APA, pues finalmente nos permite a todos como tener esos mismos criterios para la elaboración del documento, ¿no? Su uso es sencillo y eso ustedes lo van a poder ver a lo largo, pues que vayan aplicando cada día más estas normas APA. Y la ventaja es que estas normas APA se usan en el 75% de las revistas
revistas universitarias, revistas indexadas, y por lo tanto, pues también nos va a permitir a nosotros, en caso de querer una publicación, pues que esto no sea como un limitante, ¿no? El uso de estas normas APA. Para nosotros, entonces, comenzar, ¿no es cierto?, con la aplicación de las normas APA, pues tenemos que primero estipular que nuestra fuente para la escritura de ese proyecto de investigación, y creo que aquí sí me va a tocar más bien compartir toda la pantalla. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo, voy mejor a abrir de una vez el formato, ¿sí? Para que sepamos de qué estamos hablando. Aquí ya van ustedes a ver, ok, por acá. Bueno, este es el formato, ¿sí? Entonces miren que aquí, como ustedes pueden observar, nuestra fuente está en New Roman. Miren que acá está la fuente, ¿sí? En la parte de acá arriba, ustedes lo pueden observar. Y es a 12 puntos. Entonces, este formatico, este tipo de letras lo tenemos que nosotros conservar. ¿Listo? Eso también es acorde, pues como les mencionaba, con nuestras normas APA. Interlineado doble en todo el texto. ¿Sí? Aquí hacemos referencia con interlineado doble. Por ejemplo, aquí creo que está a 1.5. Sí, aquí está 1.5. Y aquí sería doble. ¿Sí? Entonces, miren que, por ejemplo, si yo quiero cambiar este interlineado, bueno, aunque yo prefiero que sea 1.5, pero como ustedes lo quieran abordar. Aquí está, yo subrayo entonces el texto, le doy seleccionar todo y miren que aquí están las opciones de párrafo. Están viendo lo de Word, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, están viendo lo de Word, me siguen con lo de Word. Sí. Bueno, gracias. Aquí dice párrafo y miren que aquí hay unas flechitas y cuando yo me pongo sobre esa flechita dice espaciado entre líneas y párrafos. Entonces yo le doy clic aquí, aquí sería espacio sencillo, aquí sería espacio 1.15, 1.5 y espacio doble. ¿Listo? Eso sería, ¿vale? Ok, sigamos por acá. Encabezado no debe exceder los 50 caracteres, debe ubicarse en la esquina superior derecha de todas las páginas del texto en mayúscula sostenida. Entonces, miren que si yo me voy a un encabezado, por ejemplo, tiene que ir entonces a la derecha, ¿no es cierto?, en mayúscula sostenida. La mayúscula sostenida, apreciados estudiosos, solo y exclusivamente se usa para encabezados. Por ejemplo, el título, supongamos, introducción, marco conceptual, ¿sí? Pero nada de que por aquí yo voy a encontrar entonces que la presente planilla, entonces que la planilla va a ser con mayúscula sostenida, no, para nada. O por ejemplo, a veces ustedes, pues ustedes no, porque no he tenido la oportunidad de revisar un documento de ustedes, pero algunos estudiosos, por ejemplo, ven como muy fácil, entonces, no sé, para la presentación final y como que la quieren como denotar de importante, entonces ponen mayúsculas cuando aquí no hay un punto aparte, aquí no hay un nombre que propio, o sea, no. Esto va a ser minúsculas, ¿viste? Por ejemplo, bueno, unidad, por ejemplo, aquí sería unidad, ¿cierto? UMB virtual, porque este sí finalmente es el nombre de nuestra unidad de la Universidad Manuel está bien. Pero si yo, por ejemplo, quiero poner por aquí, no. Entonces, y como les digo, menos mayúsculas sostenidas, o que la mayúscula sostenida, por ejemplo, que para un nombre, no sé, de un documento, no, eso no, eso no. ¿Listo? Entonces mayúsculas sostenidas solamente para títulos, para encabezados. Y ahí al lado, ¿qué? Derecho. Ay, sería para acá entonces. Espérenme un segundo, ¿cómo es que nos dice esto? Derecha todas las páginas. Serían pues entonces para acá, ¿no es cierto? Por acá. Listo. ¿Qué más nos dice nuestras normas APA? Numeración, ¿no es cierto? Entonces números arábicos en la esquina superior derecha. Entonces miren que yo me voy por acá, insertar, ¿no es cierto? Acá dice número de página, por acá. Entonces yo le doy clic, principio de página, y acá me dice que derecho, ¿no es cierto? Entonces miren que aquí me dice números arábigos en la esquina superior derecha de todas las páginas. ¿Listo? Entonces aquí me va a quedar mi numeración. ¿Listo? En números arábigos. ¿Qué más me dice las normas APA? La sangría.
media pulgada al inicio de todos los párrafos, menos en el resumen. Miren que aquí ya tiene sangría. La sangría es esto que aquí, por ejemplo, no hay sangría. Este espacio que ustedes ven aquí es la sangría. Entonces, si yo le quiero, supongamos que este no tiene sangría. Entonces, si yo le quiero poner sangría a este párrafo, entonces yo lo que voy a hacer es, me voy a disposición, que está por acá arriba. Miren que aquí ya aparece aplicar sangría, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí le voy a aplicar media, perdón, una sangría. Ay, pues nada, es que prefiero abrirlo. En un segundo le doy atrás. La sangría me indica que solamente va a ser al inicio, ¿no? De todos los párrafos. Entonces, esa sangría, por ejemplo, aquí, entonces yo acá lo abro, mire que aquí dice aplicar sangría, aquí dice párrafo, pero aquí está la opción de una flechita para yo abrirlo, y prefiero esa. Entonces miren que acá, por ejemplo, me dice, yo aquí le digo que la sangría sea solamente en la primera línea, ¿sí? Porque solamente al inicio del párrafo. Y miren que acá abajito me aparece como el ejemplo. Si yo le quito ninguna, miren que acá abajito me aparece pues normal el párrafo. Si yo le pongo primera línea, pues ya me va a aparecer este espacio. Y aquí entonces media pulgada, ¿no es cierto? Entonces aquí yo le doy a aceptar. Ustedes miren que ella me pone mi sangría al comienzo del párrafo. ¿Listo? ¿En dónde? En disposición. Miren que en disposición encontramos muchas cosas sobre formato para que lo tengamos muy en cuenta. Alineación justificada. Entonces, ¿yo cómo justifico estos párrafos? Aquí creo que están todos justificados. Bueno, por ejemplo, aquí, entonces, aquí inicio, ¿no es cierto? Mire que aquí está párrafo otra vez, aquí está sin justificar y aquí está justificado, mire, justificar, ¿sí? Para que me quede todo derechito, todo bonito. Márgenes, 2.54 centímetros, ok, entonces las márgenes, entonces yo aquí selecciono todo mi texto, porque como son todas las márgenes de todo el documento, entonces yo aquí selecciono todo mi texto, nuevamente me voy a disposición, y miren que acá dice márgenes. A mí me gusta como abrir estas cositas. Entonces aquí dice que en todo el documento son 2.5 centímetros, una pulgada. Entonces yo aquí lo puedo aumentar o lo puedo disminuir. En este caso pues serían 2.54, ¿no? Entonces voy a poner aquí el 4. Y así, margen superior, margen inferior, no sé qué, y aquí le doy a aceptar. Y entonces ya él me acomoda todas las márgenes conforme a mi norma SAP. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo primero pues que vamos a hacer. ¿Listo? Lo segundo, ahora sí ya comenzamos a escribir. Miren que aquí ya está el ejemplo. Entonces aquí tenemos cómo está con la sangría de 1.25, que es media pulgada, ¿cierto? Aquí está el título. Bueno, aquí sí me lo pone al lado izquierdo. Sí, es que está como raro eso al lado derecho. Yo también creo que es al lado izquierdo y no al lado derecho. Tengo que revisar esa partecita. Pongámoslo acá, que se vea hasta mejor. ¿Listo? Y acá al lado derecho sí la numeración. Tengo que revisar esa parte de las normas APA para poder corregir esta parte de acá. Listo. Ok. Y bueno, el resumen, apreciados estudiosos, que ustedes vayan a hacer, esto es lo último que hacemos, o sea, esta es la última parte que nosotros ya entregamos junto con la última entrega de nuestro seminario de investigación, entonces pues todavía no se estresen. ¿Por qué? Porque en ese resumen pues hay que poner la introducción, los objetivos, la metodología, ¿no es cierto? Y nosotros pues estos punticos los desarrollamos hasta la última entrega. Recuerden que nuestro objetivo en la asignatura seminario de investigación es llegar a la metodología. ¿Sí? Si ustedes no estipulan la metodología, pues es no aprobado esta asignatura. Y estos resultados y conclusiones es lo que hacemos en proyecto de investigación. ¿No? Entonces, hasta aquí podríamos complementar el resumen, pero pues todavía obviamente no lo vamos a entregar, entonces no se desgasten en eso todavía. ¿Qué sí hay que entregar? Introducción, marco teórico, metodología. Hasta aquí llegaremos. ¿Qué me gusta a mí? Que ustedes tengan en cuenta esto. La introducción normalmente es de una página. ¿Listo? El marco teórico mínimo de 3 páginas. Bueno, aquí mínimo entre 1 y 2 páginas voy a poner. 1 y 2 páginas, ¿no es cierto? El marco teórico entre 3 y 5 páginas. La metodología entre 3 y 5 páginas también. Los resultados 8 y 10 páginas. Discusión entre, no, esas sí son 3, no, es que no se da más. Y lista de referencias 3 páginas, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. A ver, por acá. Así que ustedes van a llegar a un documento con mínimo 15 páginas. Con mínimo 8 páginas o 10 páginas. Sí, yo creo que está como
con mínimo unas 10 páginas, apreciados estudiosos, solamente pues de contenido, ¿no? Más los listados de referencia que obviamente ustedes deben tener, entonces ahí se hace como un total de unas 15 páginas más o menos, ¿listo? ¿Qué más tenemos por acá? La introducción. Esto mismo ustedes lo van a encontrar en el formato de nuestro proyecto de investigación, igual también en la introducción de la autoría. ¿Listo? Entonces, miren que por acá, bueno, esta primera parte del proyecto único, del formato único, estas son también lineamientos para que ustedes los vean y lo tengan muy en cuenta. Por acá es donde comienza mi formato, es decir, que ustedes a mí no me tienen que entregar esto, ¿sí? Pues porque eso hace parte de unas directrices, ustedes me tienen que entregar es desde el título, ¿bueno? Entonces el título, el resumen ya dijimos que no lo íbamos a hacer todavía, pero sí desde introducción. En la introducción ustedes van a poner la descripción del problema, van a poner la justificación y van a poner los objetivos. Entonces miren que lo que vamos a hacer para la entrega de la siguiente actividad es realmente elaborar la introducción. Eso es lo que vamos a hacer, ¿listo? Y para todos. Entonces obviamente pues todos tenemos que tener en cuenta estas pautas. Vamos entonces a elaborar esa introducción conforme a un planteamiento del problema, a una justificación y a unos objetivos. ¿Listo? El título pues debe colocarse centrado y sin negrilla, porque finalmente, apreciados estudiosos, estos ítems van a desaparecer. O sea, en este momento pues los vamos a separar así como para que nosotros tengamos una guía. Pero ya cuando lleguemos a la última actividad, a la metodología, ya ustedes van a plantear la introducción sin ningún ítem, sino que va a ser una introducción así como aparece acá. Así, ¿sí? Así, o sea, que no van a tener subtítulos de problema, de justificación de objetivos, sino que va a ser así como corrido, ¿ya? Por estas entregas, pues también para nosotros hacer una identificación clara, pues vamos a tener los subtítulos, ¿listo? Pero solamente por estas primeras entregas, ya después la introducción va a estar así, corrida. Bueno, es importante que sepan que los objetivos son la piedra angular de una investigación. Sirve para guiar el proceso y para evaluar el producto de nuestro trabajo. Aquí es clave, apreciados estudiosos, que nosotros seamos muy conscientes de cuál es mi propósito de la investigación. Porque si yo digo que yo voy a hacer, no sé, que voy a construir una casa, al final mis resultados en la asignatura de proyecto de investigación del siguiente semestre me tienen que mostrar la casa construida, no los planos, porque es que yo dije que iba a ser una casa. Si usted me dice, no, voy a diseñar una casa, ok, entonces esperamos los planos, el diseño, ¿no es cierto? Si usted me dice, vamos a hacer, no sé, el análisis de viabilidad ambiental de una PETAC, pues entonces yo espero que usted haga ese análisis y que me muestre finalmente cuál es la alternativa viable en sus resultados. Entonces esos objetivos específicamente pues me van a mostrar esa ruta y ese producto a evaluar al final de mis dos asignaturas, después de mi asignatura de proyecto de investigación. ¿Listo? Parten del problema de investigación y son matizados por la revisión de la literatura, por lo que han de estar totalmente relacionados con la teoría revisada en el marco teórico, pero además son el eje en torno al cual se escoge la metodología, se comunican los resultados y se elabora la discusión y conclusiones. Entonces miren que de ese objetivo pues va finalmente a partir el desarrollo de lo demás del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que mi objetivo es determinar cuál es la tecnología viable para el tratamiento de lodos, pues mi marco conceptual va a basarse en esos temas que yo estoy abordando en mi objetivo. Alternativas de eficiencia, tecnologías de tratamiento de lodos, o sea, yo voy a desarrollar todo mi documento es alrededor de esos temas que se están denotando dentro del objetivo. Y recordemos que los objetivos, pues finalmente tienen que hacer parte de ¿qué? Del problema y del título. Entonces, por eso mencionamos que los objetivos son una piedra angular de una investigación, para que lo tengan muy claro. ¿Listo? Ok. Bueno, el marco teórico, pues ya ustedes después de que nosotros entreguemos esta introducción, cuando ya hemos definido el tema, el problema, la justificación, los objetivos, ahora sí comenzamos a elaborar ese marco teórico. Ese marco teórico que busca, apreciados estudiosos, que nosotros tengamos muy claro los conceptos que rondan alrededor del tema objeto de estudio.
¿sí? Entonces, si yo estoy hablando que son unas tecnologías para ¿qué? Hacer eficiente el tratamiento de lodos, yo tengo que saber qué es un lodo, yo tengo que saber por qué está compuesto un lodo, yo tengo que saber cuáles son las tecnologías que actualmente se están implementando, yo tengo que saber cuáles son los impactos de los lodos, o sea, yo tengo que ser experto en ese tema, objeto de estudio, y esa es la información pues que yo voy a buscar de otras fuentes bibliográficas. Por eso miren que mencionamos, el marco teórico debe ocupar entre 4 y 5 páginas, cuya información consignada debe brindarle al lector una idea general del problema con información actualizada sobre investigaciones y conceptos más afines a los objetivos de nuestro trabajo. Entonces miren que ese marco conceptual pues va a partir de un problema que yo ya lo tengo que tener muy claro, ¿no es cierto? Entonces que no, que los lodos hay que tratarlos porque causan estos y estos impactos, o que la eficiencia en el tratamiento de lodos debe ser superior al 90%, porque si no, pues finalmente se están contaminando las aguas. Bueno, entonces esto yo lo tengo que contrarrestar con investigaciones que ya hay al respecto, ¿sí? Y actualizadas. Recordemos que nuestras referencias bibliográficas apreciadas, excepto pues, en definiciones, ¿no? No pueden ser superiores a 10 años. Entonces, claro, pues ustedes me dicen a mí, profe, es que la definición de desarrollo sostenible es de 1989, no, pues obviamente eso hay que dejarlo, eso nadie lo va a cambiar. Pero que usted me diga que, no sé, que la sostenibilidad ambiental también se puede aplicar en esto y esto, esos son temas que todo el tiempo están cambiando, que se están actualizando. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir a esas fuentes actuales. ¿Listo? Entonces yo para este marco conceptual pues tengo que buscar investigaciones que pues que den cuenta de ese tema objeto de estudio, y además pues también tengo yo que hacer esos antecedentes, ¿no? Entonces mira, sobre este tema Julanito Pérez indicó que las tecnologías más eficientes eran las que, no sé, las que usaban por ejemplo secados con luz solar. Sí, supongamos. Además, también se tiene previsto, o sea, yo tengo que también tener unos antecedentes, ¿no es cierto?, sobre ese tema objeto de estudio. Es importante mencionar que no se trata de un glosario de términos, por ende los subtítulos harán referencia a temas y los mismos se desarrollarán enfocándose en una discusión de diferentes autores. Cuando muchas personas, cuando uno le dice marco conceptual o marco teórico, piensan que es poner desarrollo sostenible 2 puntos, lodos 2 puntos, tratamiento 2 puntos. No, eso es un glosario. Un marco conceptual es una construcción teórica, apreciados estudiosos, de un tema objeto de estudio con el apoyo de diferentes autores. Yo pongo a dialogar a los autores, entonces yo digo, mira, el desarrollo sostenible, de acuerdo con la cumbre tal, es esto y esto. Sin embargo, después en el año 2016 se estipuló que el desarrollo sostenible tenía los siguientes componentes, y así mismo podemos afirmar que para Colombia el desarrollo sostenible es esto y esto conforme a la Constitución. De acuerdo a lo anterior, para poder cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible tal, es necesario que nosotros implementemos tecnologías de este y este tipo. O sea, yo comienzo a poner a conversar a los diferentes autores sobre ese tema objeto de estudio, y no es que yo diga desarrollo sostenible, bla, 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 y ya. Ya, no. Entonces yo también tengo que ahí poner experiencia, o yo puedo, por ejemplo, algo que uno hace es, por ejemplo, arrancar de un tema general, un tema en específico. Entonces el desarrollo sostenible a nivel mundial se comenzó a mencionar, a proponer desde tal parte, pero aquí en Colombia es desde esto y aquí en mi municipio, el último POT que fue actualizado en 2018 ya incluyó el término de desarrollo sostenible. O sea, como que uno va de lo general a lo más específico, ¿sí? Pero tú tienes que tener claro cuál es tu tema, cuál es tu objeto de estudio, para que todo ese marco conceptual pues gire alrededor de esos temas, de ese tema de investigación. ¿Listo? Como se menciona, pues debemos poner a discutir a diferentes autores sobre el tema. ¿Listo? El tiempo verbal es el presente, salvo que se haga referencia a un acontecimiento del pasado. O sea, bueno, esto es clave. Todo el documento, autoría, artículo, consultoría, debe escribirse todo, desde la justificación, o sea, desde la justificación, problema, todo, debe escribirse en tercera persona. Es decir, yo no puedo decir, es que yo considero que esto es importante, no. Uno escribe, se considera que es importante. Yo no puedo escribir, por ejemplo, yo pienso que el ambiente, no sé, es lo más importante, no, se considera o se piensa o se estipula o se evidencia que el ambiente es lo más importante, o sea, siempre en tercera persona.
¿Listo? Siempre, para que lo tengamos en cuenta, por favor. Ok. La pregunta clave, ¿qué se sabe del problema de investigación planteado? Es decir, cuando yo estoy elaborando mi justificación, mi problema y mi marco teórico, yo debo preguntarme qué se sabe sobre este problema que yo estoy planteando. ¿Sí? ¿Qué tanto se ha investigado? ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto se ha propuesto? ¿Listo? La mejor estrategia de redacción para el marco teórico es la conocida técnica de embudo, que era lo que les mencionaba hace un momento, que consiste en ir desde lo más general a lo más particular, por lo cual se sugiere comenzará por presentar una visión panorámica del tema y del problema de investigación, ¿sí? Algo muy general, ¿listo? La contaminación del agua a nivel mundial es esta y esta. Bueno, aquí puede referirse a algunas cuestiones teóricas y suele citarse los trabajos clásicos que marcaron el abordaje de la problemática. Por lo tanto, aquí vamos a tener normalmente bibliografía de más de 10 años, obviamente, ¿no? Luego, de manera paulatina, se concretará el problema reseñando las principales investigaciones realizadas hasta llegar a los trabajos más recientes y más sencillas a los objetivos de nuestra investigación. Finalizando el apartado, se formularán los objetivos de nuestra investigación y algún comentario acerca del método escogido. La intención del marco teórico es dar a conocer qué han abordado otros investigadores hasta el momento, por lo cual es el apartado que contiene mayor número de citas. ¿Listo? Este marco teórico se comienza desde la justificación y el problema, apreciados estudiosos. ¿Listo? Porque yo desde ahí ya estoy haciendo referencia a unos autores, ya haciendo referencia pues a otras investigaciones realizadas, ya estoy haciendo referencia a unas justificaciones, entonces por eso les digo que finalmente toda la construcción del documento es una línea, ¿sí? Que va fluyendo. Bueno, para que lo tengamos, por favor, muy en cuenta. Bueno, esta parte de metodología sí lo abordamos más adelante. Entonces, hasta ahora, pues quedamos con la tarea próxima, 10 de mayo, introducción, ¿sí? Que hace referencia a descripción del problema, justificación, objetivos. Y ya para la siguiente entrega, sí ya abordaríamos el tema de marco teórico. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que deseen hacer, apreciados estudiosos? Yo por ahora. Bueno, igual sí, estamos, exactamente. Esa es la conclusión. Muy bien, Natalia, a leer. Esa es la conclusión. Realmente es indispensable que comencemos a leer, que comencemos a acercarnos a este proceso de investigación. No es difícil, pero como tú lo mencionas, toca que leer mucho. ¿Listo? Toca que nos volvamos especialistas en ese tema, que por eso me tiene que interesar, me tiene que gustar, porque si no, imagínense qué aburrido uno estar lea y lea sobre un tema que no le interesa, que qué mamera, que yo no sé qué es que me están hablando, ¿no es cierto? Entonces eso es lo más importante. ¿Listo? Bueno, Juliana, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna observación que tú quieras hacer? Profe, tengo que hacer una preguntita. Con respecto al, o sea, en esta primera entrega, ¿cuál es el máximo de hojas que se deben entregar? Porque el documento dice que el máximo en total son 20 y mínimo 18. Pues máximo, como les mencioné, hay como en las paginitas, ¿recuerdan? La introducción está entre en 2 páginas realmente. Pero bueno, yo les soy muy sincero. A mí para esta primera entrega me gusta más que tengan como más contenido, ¿sí? Y ya después lo vamos como afinando, ¿sí? Porque a veces si nos vamos muy al límite, como que no decimos la información y como estamos en ese proceso de construcción, de redacción, de investigación, a veces prefiero que como que tengamos más de dónde coger a que nos quedemos como cortos con la información. ¿Listo? Entonces, yo te diría, sinceramente, para esta entrega, pues no tengamos como un limitante, más bien busquemos la mayor información, que igual esa información que tú vas a conseguir en esta, pues te va a servir para más adelante si es que acaso no es pertinente para esta entrega. Pero o sea, lo importante que ustedes deben garantizar es que se dé respuesta al problema, esa situación, problema que quede muy clara. Igual también son temas muy específicos, ¿no? Entonces sí, yo diría quizás entre 1 y 4 páginas, pongámosle como máximo 4 páginas como por poner un instante, ¿te parece? Ok, listo, profe, gracias. Voy a poner por aquí una. ¿Sí?
para que quedemos a ti por preguntar, Juliana. Bueno, entonces yo creo que doy por terminado este encuentro, apreciados estudiosos. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Cualquier duda, esto sí es clave, esto es clave, que ustedes estén en contacto constante conmigo. Listo, que no se queden con algo que no entendieron, porque no le va cogiendo como más perecita, como que, ay, qué jartera seguir con esto. No, se comunican conmigo. Mi número celular es 301 45 35 912. Si no les contesto, pues no importa, me escriben un WhatsApp, profe, en qué momento te puedo llamar, en qué momento podemos hablar, que yo inmediatamente les doy respuesta, ¿vale? Para que ustedes puedan también avanzar, ¿sí? Porque a veces nosotros como que dijimos, no, eso lo dejo para otro día porque, no sé, estoy aburrida porque me cayó gordo. Y claro, cuando comenzamos a hacer como ese después, pues ya. Después es como más complejo abordar estos temas. Entonces, sí es indispensable que los vayamos sacando adelante poco a poco, ¿no? Entonces, yo quedo muy pendiente de lo que ustedes puedan necesitar. Les deseo una excelente noche, un excelente fin de semana y que tengan ya, pues, este fin de semana es festivo. Ojalá que puedan estar con sus familias, que puedan descansar. ¿Listo? Un fuerte abrazo para ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Natalie, Juliana, muchas gracias.